Hola, amante de lo sobrenatural, soy el viajero, y hoy te invito a cruzar un umbral que pocos han osado atravesar. Dicen que las sombras nos susurran, que existen lugares en los que lo inexplicable se convierte en realidad, y aunque cerramos los ojos para escapar, ellas nos persiguen, insistiendo en que escuchemos su llamado. ¿Por qué algunas personas desaparecen sin dejar rastro después de escuchar un susurro en la oscuridad? ¿Es posible que haya fuerzas desconocidas que nos observan desde los rincones más profundos de nuestro mundo? Ponte los auriculares, sumérgete en la atmósfera de este relato y prepárate para conocer una historia que desafía toda lógica. En nuestro mundo, existen innumerables cosas que pocos han experimentado, sonidos que no deberían existir, sombras que se mueven solas y presencias que se sienten pero nunca se ven. Lo inexplicable está más cerca de lo que imaginamos, y quienes se aventuran en su búsqueda rara vez regresan sin cicatrices. Antes de iniciar esta historia, quiero que dejes en los comentarios la frase, las sombras susurran, y yo escucho. Esto ayudará a que el relato se difunda y llegue a más exploradores de lo desconocido. También, no olvides dejar un like, porque con ello permitirás que más amantes de lo paranormal encuentren este relato aterrador. Ahora dime, ¿te atreves a escuchar el llamado de las sombras? La llegada a lo desconocido era una noche sin luna. Una oscuridad densa cubría cada rincón del bosque que rodeaba el pequeño pueblo de Balmor. Nadie se aventuraba demasiado lejos después del anochecer. No porque hubieran reglas al respecto, sino porque todos, sin excepción, sentían algo, una presencia que se ocultaba tras los árboles y susurraba desde las sombras. Daniel, un joven periodista obsesionado con los relatos sobre lo inexplicable, había escuchado rumores sobre aquel lugar, historias de viajeros que nunca regresaron, de habitantes del pueblo que juraban haber escuchado voces llamándolos desde la espesura. Con la determinación de descubrir la verdad, empacó su equipo y se dirigió al bosque con una única intención: documentar lo que fuera que acechaba entre la penumbra. Los primeros pasos dentro del bosque fueron silenciosos. A su alrededor, los árboles parecían más altos de lo normal, y el viento soplaba con una cadencia inquietante, como si murmurara palabras que no alcanzaban a entenderse. Con cada metro que avanzaba, la sensación de ser observado aumentaba. No había animales, no había insectos, solo el sonido de sus propios pasos sobre la tierra húmeda. Daniel encendió su grabadora. Fecha: 18 de junio. Ubicación: Bosque de Balmorta. Desde hace décadas, los habitantes del pueblo aseguran que este lugar esconde un secreto. Espero descubrir qué hay detrás de estas historias. Justo cuando terminó de hablar, un crujido resonó a su izquierda. Instintivamente, dirigió su linterna hacia el sonido. Nada, pero el frío en el aire se intensificó de manera repentina. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. El silencio respondió, y entonces, una voz susurrante rompió la quietud. No provenía de ninguna dirección específica, sino de todas a la vez. Daniel, ya estás aquí. Su corazón se aceleró, miró a su alrededor, pero seguía solo, o al menos eso creía. Ecos de un hombre olvidado. La voz que pronunció su nombre se apagó tan rápido como había surgido, pero dejó una vibración en el aire, como si las hojas temblaran con un eco imposible. Daniel sintió que el sudor frío le resbalaba por la nuca. A pesar del frío, su camisa se aferraba húmeda a la piel. Optó por registrar todo al instante, aferrándose a la lógica del periodista. Mientras lo dejara grabado, tal vez no perdería la cordura. Registro adicional, susurró, esforzándose por mantener el tono firme. Acabo de escuchar una voz que me llama por mi nombre. No veo a nadie. Describo una sensación de omnidireccionalidad. No procede de un punto concreto. Apretó el botón de stop, pero el pulsador no respondió a la primera. La pequeña grabadora emitió un sonido chirriante, como si la cinta interna
aunque era digital, se hubiera atascado. Al segundo intento la luz roja se apagó. Ese pequeño fallo técnico lo sobresaltó más que la voz misma. Había leído casos de interferencias electromagnéticas precediendo sucesos paranormales. El periodista decidió que lo mejor era no adentrarse. A ciegas, abrió su mochila y sacó las balizas de fluoluminiscencia que había comprado la tarde anterior. Partió la primera y la dejó colgando de una rama a la altura de su rostro. El líquido verde brilló con un fulgor antinatural, bañando los troncos cercanos en un resplandor espectral. Repitió el proceso cada 20 pasos, como un minúsculo ancel marcando la ruta de regreso. A los 3 minutos de avance, Daniel notó que el bosque se estrechaba, los árboles se inclinaban hacia el sendero, o quizá era su imaginación, pero las copas parecían confabularse para estrangular el trozo de cielo nocturno. Un olor a tierra mojada, mezclado con algo más, un efluvio metálico, le llenó las fosas nasales. El hedor a hierro le recordó el aroma de la sangre recién derramada. Comenzó a escuchar de nuevo aquel murmullo. No era la misma voz que lo había llamado, sino un zumbido bajo y constante, como si cientos de bocas recitaran una oración pagana en un idioma olvidado. El tono subía y descendía, generando la ilusión de que el suelo respiraba. Su linterna captó una silueta que se apartó detrás de un tronco retorcido. Daniel enfocó agitado, pero lo único que vio fue la corteza resquebrajada goteando savia oscura. Aún así, la certeza de no estar solo se solidificó. Dio otro paso y algo crujió. Bajo su bota, un trozo de tela desgarrada, empapado en un líquido negruzco, colgado de un zarzal. Lo levantó con 2 dedos. Era terciopelo. Recordó que, leyendo los reportes policiales, varias desapariciones en Balmorhea compartían la misma descripción. La mayoría de las víctimas vestían atuendos de excursión, menos una chica, Clara Becerra, que usaba una chaqueta de terciopelo borgoña. El hallazgo le aceleró la mente. Si aquello era el abrigo de Clara, entonces, se dio vuelta bruscamente al escuchar otro chasquido. Esta vez, la figura salió de entre los arbustos, iluminada por el resplandor verdoso de las balizas, un anciano de barba gris, rostro curtido por arrugas y ojos vidriosos. Vestía un impermeable demasiado grande y sujetaba un farol de queroseno. «Joven», gruñó con voz rasposa, «no es seguro aquí». Daniel, atónito, bajó la linterna para no encandilarlo. «¿Quién es usted?». «Me llaman Tomás, cuidador del mirador». «¿O lo era?». «Antes de que el mirador devorara a mis compañeros». La frase le heló la sangre. Tomás alzó el farol y le hizo una seña. «Sígueme si aprecias tu pellejo. Esas luces que colocaste les llaman la atención». Apuntó con un mentón tembloroso a las balizas fluorescentes. «Les gusta lo que brilla, lo que vibra. Eso es alimento para ellos». Daniel tragó saliva. Quería hacer preguntas, muchas, pero el anciano giró sobre sus talones y comenzó a abrirse paso entre zarzas con sorprendente agilidad. Cada crujido de rama restallaba y el murmullo de fondo crecía. Al cabo de unos metros llegaron a un claro minúsculo. En el centro descansaba una caseta de vigilancia abandonada, apenas alzada sobre pilares de madera carcomida. Tenía un porche con barandilla rota y una silla mecedora que se balanceaba sola. No hacía viento. Cuando subieron los escalones, Daniel vio sobre la mesa un mapa amarillento extendido bajo las sombras. Tomás prendió un candil que exhaló una flama temblorosa y señaló el pergamino. «Aquí», tocó con un dedo nudoso, «es donde todo comenzó». El mirador se alza sobre la garganta seca, un acantilado en espiral que no figura en ningún registro oficial. Las voces nacen allí desde hace siglos. Mi bisabuelo lo juraba. Un día escuchan tu nombre y cayó, dejándose caer en la silla. Ya no puedes desoírlas. Daniel desenrolló su cuaderno, ansioso. ¿Por qué yo? Nunca he estado en Balmorhea. El anciano soltó una risa vacía. ¿Seguro? Las sombras no llaman al azar. Solo pronuncian nombres que reconocen. ¿No has soñado con este bosque? ¿No sientes una familiaridad malsana? El periodista recordó un sueño recurrente de su infancia. Corría por un bosque sin luna, escuchaba
un coro distante entonando sílabas guturales, y siempre tropezaba antes de ver un abismo. Despertaba sudando, el pecho doliente de tanto gritar. Se había convencido de que era una simple pesadilla infantil, hasta hoy. Tomás se levantó y buscó, entre unos cajones, un cuaderno empastado en cuero. Lo abrió y, con dedos temblorosos, pasó páginas llenas de nombres y fechas. Aquí, dijo, Daniel Almeida, marcado hace 26 años, un recién nacido, criatura elegida por la noche de la luna negra. El periodista sintió un vértigo, casi insoportable. ¿Cómo podía figurar su nombre en un registro tan antiguo? Se acercó para inspeccionar, pero entonces una ráfaga helada entró por la ventana rota, apagando la llama del candil. El murmullo exterior subió de volumen. Ahora se distinguían frases entrecortadas, y todas repetían: regresa al umbral, regresa al umbral. Tomás se abalanzó sobre la puerta y la atrancó con una viga suelta. No permitas que toquen tu piel, muchacho. Si lo hacen, te arrastrarán a la garganta. Allí todo ruido cesa, hasta tu propio corazón. He visto ojos sin cuerpo flotando en esa penumbra, siempre hambrientos. ¿Qué ocurrió con Clara Becerra?, preguntó Daniel, sosteniendo aún la tira de terciopelo. La joven de la chaqueta borgoña. La oyeron reír dentro del acantilado durante 3 días. A la aurora del cuarto, su risa se transformó en llanto, y luego en un silencio que aún retumba. Si trajiste esa prenda contigo, quizá ya la convidaste a volver, susurró con reproche. Las sombras buscan rostros familiares. El suelo vibró, como si un gigantesco corazón latiera bajo la caseta. Las paredes crujieron, del techo cayó polvo y una hilera de insectos muertos. Tomás agarró una escopeta recortada que descansaba sobre un barril. No es para dispararles, aclaró al ver la mirada de Daniel. Solo sirve para asustarme a mí mismo y no caer dormido. Cuando sueñas, la garganta se ensancha, y el que engulle tus sueños pronto engulle tu carne. La explicación apenas había terminado cuando los cristales de la ventana se fracturaron en silencio. Una mano oscura, alargada, con dedos finísimos, terminó de abrir la grieta. Su superficie no era piel, sino pura ausencia. Parecía una sombra concentrada en forma de extremidad. Tomás disparó sin apuntar. El estruendo retumbó en la estancia, y la mano retrocedió sin dejar rastro. «Vámonos de aquí», gritó el anciano. «El mirador sabe que estamos tan cerca como para oler su aliento». Daniel, presa de un terror primario, pensó en huir bosque abajo, pero algo más fuerte tiró de él, la ansia de respuestas. Si su destino estaba atado a la garganta seca desde el día de su nacimiento, tal vez encontrar la verdad era su única salida. Recordó el punto marcado en el mapa a menos de 2 kilómetros y tomó la decisión. «Voy a la garganta», declaró, con voz tan rota como resuelta. «Necesito verlo con mis propios ojos». Tomás lo observó en silencio y, sorprendentemente, asintió. «Entonces que sea antes del alba. A esa hora, la frontera se cierra y el bosque, con todo lo que contiene, se traga a los rezagados». Le tendió una esfera de cristal lechosa, pequeña como una canica. «Si las sombras te rodean, aprieta esto con fuerza. Te dará un segundo de claridad, no más de un segundo». El periodista guardó la esfera y, respirando hondo, salió de la caseta. El anciano lo siguió con el farol. El murmullo se intensificó hasta hacer vibrar las linternas. El bosque parecía confabularse, las ramas se entrelazaban formando un túnel, y en el centro, como una boca abierta, se vislumbraba la negrura absoluta. Detrás, la caseta empezó a oxidarse y pudrirse a ojos vista, como si siglos la golpearan. En segundos, Daniel retrocedió un paso, horrorizado, pero Tomás colocó una mano arrugada en su hombro. «El tiempo se resquebraja cerca de la garganta. Escoge bien tus pasos, porque quizá no haya un camino de vuelta igual al de ida». Y con esa advertencia, se aventuraron en el sendero angosto que los llevaría al borde del abismo, guiados por un farol vacilante y por el eco de un nombre que las sombras jamás olvidarían. El umbral de la garganta seca. El sendero se fue volviendo un embudo de ramas entrelazadas. Los troncos se cerraban como un costillar interminable sobre las cabezas de Daniel y Tomás.
El farol del anciano colgaba de una mano temblorosa, pero la luz anaranjada era devorada por la oscuridad a pocos metros, dejando jirones de penumbra que se contorsionaban en silencio. Cada paso parecía hundirse más en un suelo que crujía, como si reptara algo bajo la hojarasca. El murmullo, esa letanía gutural, ya no era un zumbido de fondo, formaba palabras líquidas que goteaban en sus cerebros. Uno con la sombra, uno con la herida, uno con la herida. Daniel imaginaba docenas de bocas pronunciando aquel mantra, y cada sílaba le raspaba la médula. Apretó la esfera lechosa en el bolsillo. Sabía que la claridad que prometía Tomás era efímera, pero sentía la necesidad de aferrarse a cualquier amuleto, aunque fuera un engaño. El anciano se detuvo en seco. Frente a ellos se abría un claro circular, y al fondo se alzaba la garganta, un foso gigantesco cuyo borde estaba protegido por una barandilla de hierro roído. El pozo se ensanchaba hacia abajo, como la campana de un instrumento ciclópeo tallado en roca negra. El aire que salía de allí olía a hollín y carne mojada. Hace 10 años, susurró Tomás, era un mirador turístico. La gente venía a ver el amanecer sobre el acantilado. Luego llegaron los primeros desaparecidos. La barandilla se tiñó de óxido y ningún sol volvió a pintarla de dorado. La luz del farol captó algo inverosímil, marcas de uñas en el metal, como si decenas de personas hubieran intentado trepar desesperadas de regreso. Entre los surcos, mechones de cabello todavía colgaban, mecidos por una brisa exhalada desde el foso. Daniel sacó la cámara y apuntó hacia abajo. La pantalla no mostraba nada. El objetivo era tragado por una negrura que ni el modo nocturno podía desentrañar. Aún así, percibía movimiento, no con los ojos, sino con un instinto antiguo que le erizaba la piel. Dijiste que el mirador devoró a tus compañeros, recordó Daniel. ¿Están ahí abajo? Forman parte de lo que vive allí, respondió Tomás, con la voz rota, y aún los oigo llamar mi nombre cuando duermo. El anciano hincó un rodilla ante la barandilla, sacó un saquito de tela y esparció un polvo gris que olía a ceniza y salmuera. El murmullo pareció retroceder un palmo. Ceniza de Sabina, explicó. Solo disminuye el eco unos minutos. Tendremos que descender antes de que vuelva a llamarnos con fuerza. Daniel frunció el ceño. El borde estaba a más de 30 metros de profundidad antes de perderse en negrura total. ¿Cómo se desciende?, preguntó, tragando saliva. Tomás señaló unas grapas oxidadas clavadas en la pared interna, vestigio de una vieja escalera de mantenimiento. Entre las grapas colgaban sogas improvisadas, hechas de retazos de ropa atadas unas con otras, camisas, cinturones, bufandas. Daniel reconoció la chaqueta de terciopelo de Clara, formando parte de aquel macabro trenzado. Ellos creen que escapan, dijo el anciano, pero lo único que logran es dar más hilo a la garganta para pescar nuevas almas. Por un segundo Daniel pensó que Tomás deliraba, pero, de pronto, las sogas se tensaron como si algo al fondo del pozo tirara de ellas. El periodista retrocedió. Con un grito ahogado, la barandilla chirrió. Sin embargo, Tomás apoyó su viejo farol sobre la roca, se colgó la escopeta a la espalda y comenzó a descender como un hombre resuelto a dejar su esqueleto allí. Espera, Daniel lo alcanzó, sujetando la cámara contra el pecho. Si vamos, vamos juntos. No pienso quedarme arriba a merced de ellas. La primera grapa se sintió helada. La humedad le caló las manos al instante. Daniel sintió las vibraciones. Recorrer el metal, una especie de pulso grave que no correspondía al viento. Bajaron con cuidado. Cada 4 metros, Tomás pegaba un trozo de cinta fluorescente contra la pared, garabateando símbolos que Daniel no conocía, cruces invertidas, espirales, algo parecido a un ojo clavado por un clavo. No tanta luz, chistó el anciano mientras el periodista encendía la linterna frontal. Las sombras comen destellos como cucarachas hambrientas. Cuanta más claridad les entregas, más rápido acuden. Pronto la tenue claridad del claro quedó muy arriba, como una pupila blanca en medio de la noche pétrea. El murmullo regresó, sonaba más íntimo, como voces dentro del cráneo. Daniel oyó a su madre susurrando despierta, hijo, con el mismo tono con el que lo consolaba cuando niño.
Oía a Clara, aunque jamás la había visto, implorando, no me olvides en la oscuridad. Cada peldaño era un viaje involuntario a memorias ajenas. A mitad de la bajada, Tomás dio un alarido y soltó la escalera por un segundo. Algo le había rozado la suela. Daniel apuntó con la linterna antes de recordar la advertencia, pero la mantuvo prendida un instante. Vio una cara flotante, sin cuerpo, hecha de humo inhibido por una piel translúcida, ojos enormes y vacíos como dos lunas muertas, boca cosida por hilos de sombra. Al sentir la luz, el rostro se deshizo como ceniza soplada. «Corta la luz», le gritó el anciano, la apagó, y el mundo volvió a ser un abismo de tinta, interrumpido solo por el destello enfermizo de los símbolos fluorescentes. Daniel contenía el aliento, empezó a escuchar un goteo, plácido, constante, y se dio cuenta de que el sonido era su propio corazón reventando contra su pecho. Por fin, sus botas tocaron un saliente amplio, una cornisa natural que rodeaba el pozo como el borde interior de un anfiteatro. Una grieta exhalaba el hedor metálico. Era la entrada a un túnel horizontal que se perdía a la derecha. Tomás señaló la oscuridad. «El corazón de la garganta está allí», susurró. «Al fondo hallarás un patio de piedra lisa. Ahí, las sombras toman forma. No las alimentes con miedo. Imitarán lo que sientas y te lo devolverán multiplicado». Daniel recordó la esfera, la sacó, y la superficie le devolvió su reflejo deformado. Un leve resplandor lechoso surgió del interior, pulsando al ritmo de su pulso. Se preguntó si aquella claridad sería suficiente para vencer a la negrura o si todo era un placebo. «Para desesperados, yo no entro más lejos», advirtió el anciano. «Mis huesos no soportarían otro encuentro, pero tú estás marcado, tal vez puedas negociar». «¿Negociar? ¿Con qué?» Tomás respiró hondo, y cada palabra parecía drenarle. «Años de vida, con lo que duerme allí desde antes del hierro y la palabra. No es un demonio de cuento, es el reverso de la luz, la sombra primigenia que sangra memoria. Escucha nombres de quienes la temen, y los llama para recordarles que, algún día, toda llama se convertirá en hollín». Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel, pero la certeza lo gobernó. No podía huir, pues su nombre ya estaba tallado en las paredes de ese abismo desde su primer llanto. Si el corazón que devora ecos el túnel, se tragó al periodista como un párpado de piedra. El aire, ahora cargado de un calor viscoso, olía a herrumbre y a musgo podrido. Daniel avanzó con la espalda, rozando la pared izquierda. La derecha se perdía en la negrura absoluta. En su mano izquierda, la esfera lechosa latía con destellos intermitentes, como si sintiera el pulso del lugar. Bajó la cámara. Allí no serviría de nada ninguna lente captura el reverso de la luz. Tras pocos metros, el suelo se volvió pulido, casi resbaladizo. Trazas de símbolos tallados serpenteaban bajo sus botas, espirales perfectas, triángulos, que terminaban en garras, ojos abiertos que al girar la cabeza parecían cerrarse lentamente. Cada paso arrancaba un eco viscoso que no rebotaba en las paredes, sino que se pegaba a su nuca, insistiendo en susurrar antiguos rezos. Uno con la herida, uno con la herida. El túnel desembocó en una sala cóncava, un anfiteatro, de roca pulida tan vasta que su techo se perdía en penumbra. En el centro, el suelo se hundía formando un cráter de bordes regulares, y dentro brillaba un líquido negro, denso como petróleo pero vivo. Su superficie exhalaba burbujas que explotaban sin sonido y liberaban diminutas chispas lilas, como luciérnagas ahogadas. Al borde del cráter, de espaldas a él, había una figura humana. Vestía la chaqueta borgoña de terciopelo, pero lucía desgarrada a la altura de los hombros. El cabello, antes castaño, caía ahora en mechones grisáceos, y la piel de la nuca estaba surcada por venas oscuras que vibraban con cada burbuja del pozo. Daniel supo quién era antes de oírla hablar. «Clara», murmuró. La joven giró lentamente. Sus ojos, vacíos de iris, irradiaban un tono marfil que no reflejaba luz, sino que la absorbía. Sonrió con ternura descompuesta. Su mejilla derecha presentaba una raja por la que danzaba una bruma negra. «Te esperé, Daniel», susurró, y su voz se duplicó en un eco infantil.
como si la garganta alojara dos cuerdas vocales. Nos pertenece el mismo sueño. Él sintió que las rodillas cedían, pero apretó la esfera. Su resplandor se intensificó, ahogando el impulso de dejarse caer. Una oleada de recuerdos lo invadió, visiones de un parto a medianoche, de parteras asustadas susurrando un nombre prohibido, de un sacerdote ciego que marcaba su frente con ceniza de Sabina. Entendió la verdad, su nacimiento había sido una ofrenda, un trueque para contener al pozo, solo 26 inviernos más. Clara, ayúdame a comprender, exigió, notando cómo su voz se quebraba. ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué nos llama? Ella elevó la mano y señaló el líquido negro. No es una cosa, explicó, es todas las cosas que la luz no quiso. Cuando el primer fuego encendió el mundo, su llama proyectó una sombra. Esa sombra necesitó un nombre, y, hambrienta, empezó a roer los bordes del tiempo. Cada siglo reclama un corazón humano para recordar la forma de latir. Por eso tú, por eso yo, somos latidos prestados. De la superficie viscosa emergieron, uno a uno, más rostros sin cuerpo, ancianos, niños, mujeres, soldados. Sus contornos goteaban oscuridad. Todos mantenían la boca sellada por hilos de sombra, salvo Clara. Cada aparición desataba un coro mudo de dolor que crisaba el aire. Daniel retrocedió un paso y sintió el umbral detrás. Si giraba, volvería al túnel, quizá a salvo, pero la esfera vibró tan fuerte que casi se le escapó de la mano. Voces enterradas florecieron dentro de su cráneo, la de Tomás pidiendo perdón a sus compañeros, la de su madre rogando protégelo a una comadrona desconocida, la suya propia, infantil, diciendo quiero ver la noche por dentro. La sombra había tejido su destino como un gusano teje su capullo. Te ofrecieron cuando aún no respirabas, dijo Clara, y una lágrima oscura resbaló hasta caer en el pozo. Si te marchas, la garganta abrirá sus tentáculos hasta Valmorti más allá, pero si entregas tu latido, dormirá otros 26 años. Daniel miró el océano negro, latidos ajenos bullían, como corazones atrapados en ámbar oscuro. Recordó el terror en los ojos de Tomás, el eco de la risa de Clara convertida en llanto. No era un sacrificio heroico, era la perpetuación de un ciclo. Negarse significaba condenar el mundo a aquella hambruna de negrura. Aceptar significaba morir sin siquiera un cuerpo para que lo lloraran. El líquido emitió un zumbido grave y la sala entera tembló. Fisuras incandescentes se abrieron en las paredes, revelando ojos alargados que parpadeaban al unísono. La sombra se impacientaba. La esfera en su mano estalló en un fulgor blanco que perforó el techo invisible, bañando el abismo en un chorro de claridad pura. Durante un segundo, su único segundo de lucidez, Daniel vio el pozo tal cual era, no líquido, sino un enjambre de manos diminutas, un fractal de dedos que palpaban la realidad buscando entrada. Cada burbuja era un cráneo infantil mordido y escupido. El horror absoluto quebró su cordura, pero también encendió una furia visceral. No podía permitir que esa cosa dictara los latidos del mundo. Se lanzó hacia Clara. Ella abrió los brazos, creyendo que iba a abrazarla, pero Daniel arrancó de su pecho un relicario que colgaba medio oculto entre la chaqueta. El medallón mostraba grabado un símbolo idéntico al último que Tomás dibujara, un ojo taladrado por un clavo. La joven chilló, y su voz se mezcló ahora con miles. El pozo se agitó frenético, escupiendo tentáculos de sombra que buscaban envolver a Daniel. Él corrió a la fisura más luminosa de la pared y clavó el medallón en la hendidura candente. La piedra siseó como carne quemada, el símbolo relució carmesí y las grietas se soldaron con un crujido brutal. El pozo rugió, un estrépito sin sonido que retorció la sala entera. Los rostros sin cuerpo empezaron a retorcerse, succionados hacia el centro con violencia. Incluso Clara fue arrastrada, extendiendo su mano hacia él, entre súplica y condena. «Recuerda mi nombre», gritó, antes de que la negrura la engullera. El cráter se colapsó sobre sí mismo como si un gigante aplastara su garganta. El suelo tembló, el aire se volvió irrespirable, y un estallido de polvo y sombra barrió el anfiteatro. Cuando todo cesó, la sala estaba en silencio,
la negrura petrificada como obsidiana muerta. Daniel yacía boca arriba, con el pecho ardiendo, el medallón humeante descansaba a su lado, la esfera lechosa había desaparecido, convertida en una astilla de luz que aún titilaba dentro de su palma abierta. No oyó murmullo alguno. La voz de la sombra se había extinguido, o quizá aguardaba su próximo sueño. Se incorporó tambaleante. El túnel volvía a estar a unos pasos, las paredes ya sin ojos ni fisuras sangrantes, pero al alzar la vista, notó que el techo se había agrietado y un pálido resplandor insinuaba el amanecer. Había sobrevivido toda la noche en la garganta, o quizá fue la garganta la que sobrevivió dentro de él. Reuniendo las últimas fuerzas, enfundó la cámara y emprendió la marcha hacia arriba, sin atreverse a mirar atrás. Aunque el pozo pareciera mudo, su silencio pesaba tanto como un grito, un recordatorio de que, en 26 años, las sombras volverían a pronunciar un nombre, y ahora tenían muchos más que pronunciar, y el suyo seguía al principio de la lista, el reflejo que devora el tiempo. Daniel trepó por la vieja escalera con los brazos de fuego. El metal parecía más corroído que antes, y una bruma densa, azulina, invadía el pozo, como si la garganta exhalara el residuo de un sueño mal digerido. Cada peldaño resonaba hueco, con un eco que no coincidía con su movimiento. A veces el sonido llegaba antes del paso, a veces después. El periodista sintió que su cuerpo se desgarraba en retazos de presente, como si ya no se moviera en una sola línea de tiempo, sino en varias superpuestas. Al fin emergió en el claro, pero no encontró a Tomás, ni su farol, ni las balizas. Todas las ramas que delimitaban el círculo estaban secas, encorvadas hacia el suelo, y la hierba estaba cubierta de un polvillo plateado que se pegaba a las botas. Un viento nuevo silbaba entre los troncos, un silbido hueco, casi electrónico. Daniel giró sobre sí mismo, confuso. La noche había mutado a un crepúsculo antinatural, un cielo color ceniza apenas salpicado por un sol enfermizo, rojizo. Caminó hacia el sendero por el que habían llegado. Nada coincidía. Los árboles antes retorcidos se alzaban ahora como pilares lisos y sin corteza. Las hojas parecían de vidrio ahumado. Se sobresaltó al ver un poste metálico junto al camino, algo que definitivamente no estaba allí antes. Sostenía una lámpara LED apagada y, bajo ella, una placa oxidada con un código QR. La luz rojiza del sol menguante arrancaba destellos aceitosos de aquella superficie. Imposible, susurró. Sacó la cámara, la batería aún tenía carga suficiente para modo fotografía. Disparó una instantánea del poste. La pantalla titiló y, durante una fracción de segundo, mostró una fecha incrustada digitalmente en la esquina inferior. 12 de marzo de 2049. Daniel parpadeó. Cuando revisó de nuevo, la imagen lucía borrosa, sin fecha visible. ¿Glitch del sensor o un mensaje de la propia garganta? Siguió avanzando. El bosque terminó abruptamente y se encontró ante una carretera asfaltada que cortaba la tierra como una vena negra. A un lado, un cartel luminoso, de esos que informan la temperatura, parpadeaba errático, mostraba símbolos glitchados, luego letras, hasta que se estabilizó en una frase: Barrio IEN, VEN, IDOAVA, LM o RTP o Barrio L, AUC, ION. 1, ACTIVA. La pantalla chisporroteó y volvió a oscurecerse. Daniel sintió un sudor frío. Población 1, activa, tragó saliva y echó a correr hacia la ciudad. Al borde de la carretera, descubrió un centro comercial cubierto de grafitis que parecían más cicatrices que pintura. Los ventanales rotos colgaban como párpados amputados y los pasillos resonaban con un zumbido fluorescente, pero ninguna lámpara estaba encendida. Al pasar, los carteles publicitarios, a pilas, con pantallas e ink, se activaban a su paso, mostrando breves flashes de su propio rostro, filmado desde distintos ángulos. Cada pantalla añadía un número en la esquina, contador de instancias, 17, 18, 19. El periodista comprendió que el lugar entero lo estaba mapeando, registrando cada latido nuevo que aportaba. Se obligó a salir. Conforme descendía por la avenida principal,
El silencio ganaba terreno. Ni aves, ni motores, ni insectos. Solo los latidos de su corazón, amplificados por el asfalto hueco. Las casas, demasiadas para un pueblo tan pequeño, parecían maniquíes de hormigón, puertas abiertas, ventanas sin cristal, muebles tapados por sábanas empolvadas, como si hubiera ocurrido un ensayo de evacuación, y nadie hubiese regresado. Llegó a la plaza central, donde un reloj de torre marcaba las 13:13 y cada péndulo era un esqueleto metálico goteando aceite. El reloj, sin embargo, avanzaba hacia atrás. En la base de la torre, Daniel halló un busto de bronce. La placa rezaba Tomás Becerra, último cuidador del umbral, en memoria. Las fechas talladas: 1946 a 1997. Daniel se tambaleó. Si el farolero que lo acompañó abajo era Tomás, ¿cómo podía estar fallecido desde 1997? El murmullo retornó, aunque nunca saliera del pozo. Esta vez eran voces mestizas, hombres con acento de radio antigua, niños con voces cortadas como audio comprimido, mujeres gargarizando distorsión digital. Provenían de todas las calles, multiplicándose. Daniel giró y, por primera vez, los vio, figuras de niebla estática, pixeladas como hologramas fallidos, vestidas con ropas de épocas diferentes. De sus ojos brotaba una luz gris, y cada paso dejaba un glitch en el aire, una estela de píxeles rotos. Latido prestado, entonaron al unísono, y la torre vibró con su coro latido en deuda. El periodista retrocedió, pero cada calle se llenaba con más y más ecos humanos, deformes, cortados a la mitad del torso o derritiéndose en fractales de sombra. Comprendió el horroroso truco del pozo. Aquella supuesta luz que él creyó destruir era apenas la piel externa de algo más vasto. Había sellado la herida, sí, pero la infección se había propagado por las venas del tiempo. Balmort, o lo que quedaba de ella, era ahora una ciudad fósil a la deriva, atrapada en un plegado de espacio del futuro. Daniel sacó el medallón humeante de su bolsillo. El ojo taladrado aún ardía con un fulgor rojizo. Los ecos se detuvieron. Una figura se adelantó del grupo, un niño de 8 años, transparentado como un negativo fotográfico. En la mano llevaba una esfera lechosa idéntica a la que Daniel quebró. El niño acercó la esfera a su pecho, y su voz, mezcla de llanto y glitch, susurró: «Papá». El periodista sintió que los huesos se le licuaban. Ese rostro era el suyo, juvenil, invertido. Aquello era un hijo que jamás existió. ¿O qué existirá si él no corta el ciclo? El mareo le partió la visión en dos. Entendió el mensaje. La ciudad fósil era un posible mañana, generado por la brecha que abrió al salvar el mundo. El pozo no reclamaba solo su latido, quería su linaje, sus ramificaciones futuras, quería florecer en cada descendiente. Los ecos se abalanzaron, con manos que dejaban píxeles ardiendo en el aire. Daniel apretó el medallón contra su pecho, sobre el esternón. Recordó el polvo de ceniza de Sabina, miró el reloj invertido, las agujas rasgando la 1:12 de la tarde, la 1:11 de la tarde, y calculó: si la garganta invertía el tiempo, quizá él podía reinvertir el símbolo. Levantó la mirada al cielo, prendido de un sol encoger. Gritó una única palabra que brotó sin pensarlo, un idioma imposible que soñó en la oscuridad prenatal. El medallón se incendió con un cegador destello carmesí. Las figuras glitchadas se detuvieron, temblaron, sus cuerpos se disolvieron en cascadas de números, regresando en filamentos al cielo plomizo. La plaza se vació. El reloj se detuvo en 13:00. Daniel cayó de rodillas, exhausto. Todo permaneció en silencio. Pero entonces, la pantalla del cartel urbano, única luz electrónica viva, parpadeó y cambió su mensaje: REINICI ONT 2 litros ATID. O sonó un chasquido, como un brazo de fuerza cerrando un cerrojo cósmico. Daniel comprendió que el medallón frenó el colapso, pero solo por 2 latidos más. El pozo siempre reajustaba la deuda. 2 latidos, 2 segundos, 2 vidas. Él necesitaba elegir: regresar a la garganta y hundirse definitivamente,
o destruir Balmordt para cortar la línea temporal y sellar la brecha con fuego purificador. Se levantó con el pecho ardiendo y una idea final. 2 latidos, uno para marchar, uno para arder. 2 latidos antes del albalatido 1. El sonido resonó en los oídos de Daniel como un gong hundido bajo el mar. La pantalla del cartel, ahora apagada, dejó tras de sí un zumbido agudo que estiró los segundos. Con el medallón aún ardiendo sobre su pecho, él corrió hacia la avenida que ascendía al bosque. Cada paso era una tajada de vidrio en los pulmones. El aire, impregnado de esa ceniza plateada, quemaba como lejía viva. Sabía que el siguiente latido sería la sentencia. El reloj de la sombra no hacía concesiones. Al llegar al borde del asfalto, divisó algo que no estaba antes: un camión cisterna, inclinado contra una zanja. El depósito tenía pintado un rótulo en letras rojas: combustible industrial. El metal había empezado a corroerse igual que todo en Balmordt fósil, pero el olor a diésel aún flotaba, fresco y penetrante. Daniel entendió el mensaje de la garganta: si destruía la ciudad, la brecha se sellaría con fuego, o quizá el fuego no bastaría y solo aceleraría el colapso. Miró al horizonte. El cielo seguía gris, sin rastro del sol real. No existía amanecer allí. Estaba atrapado en un pliegue que apenas simulaba vida. Tomó una decisión visceral. No permitiría que aquella realidad contaminara a la suya. Si él tenía que ser el tapón final, lo sería, pero antes, debía asegurarse de quemar el bucle para siempre. Arrojó la cámara al suelo y la rompió con la suela. El objetivo explotó en chispas microscópicas. Rebuscó en su mochila los 3 cartuchos de bengala que pensaba usar para señalización nocturna. Aún tenían carga pirotécnica suficiente para encender el infierno. Recorrió el camión, localizó la válvula de purga y la abrió. El diésel brotó en un chorro espeso, formando un río que serpenteó por la cuneta en dirección al centro. Un hedor aceitoso se mezcló con la ceniza plateada, formando nubes que mariposeaban a ras del suelo. Latido 1,5. El zumbido se convirtió en un ulular grave. El asfalto vibró como un tambor. A lo lejos, las figuras glitchadas reaparecían entre los edificios, reconstituyéndose pix a pix. Rostros sin párpados, torsos cortados a la mitad, brazos que emparentaban con cables de cobre despeluchado. Cada nueva silueta arrastraba un eco de 1000 voces superpuestas que pedían latido, latido, latido como un mantra de ratas. Daniel encendió la primera bengala y la clavó en el arroyo de diésel para que flotara. Como un barco rojo, la llama chisporroteó, lamiendo la superficie aceitosa. Lenguas de fuego empezaron a correr calle abajo, iluminando cada escaparate vacío con un resplandor infernal. Los ecos retrocedieron, sorprendidos. Sus contornos chisporroteaban cuando el fuego tocaba sus siluetas, como si quemara los datos que los sostenían. Se giró hacia el monte. La garganta esperaba. El humo de su incendio se alzaría como una antena para el pozo, y el último latido humano en esa línea rota debía descender con la llama definitiva. Corrió, el fuego lo perseguía, rodando tras sus talones. Los bosques de vidrio ahumado crujían, sus troncos explotaban en cristales fundidos. A mitad de la colina, las ramas empezaron a retorcerse. Las sombras, aún hambrientas, trataban de apagar las llamas con lenguas de negrura líquida. Daniel lanzó la segunda bengala hacia un nido negro que se arremolinaba sobre el suelo. La luz magnesio arrancó un chillido tan agudo que partió en 2 el cristal de los árboles. Latido 2 menos un suspiro. Todo tembló. Las raíces se levantaron como músculos expuestos. El periodista arribó al borde de la garganta, convertido ahora en un cráter colosal abierto hacia un cielo sin luz. El pozo que había colapsado en la sala subterránea brotaba aquí, en la superficie, como si la ciudad y el abismo hubiesen intercambiado lugares. Dentro, un torbellino de manos infantiles y cráneos de obsidiana rotaba, dispuesto a succionar cuanto quedara de realidad pura. Daniel sacó la última bengala. Recordó el polvo de ceniza de Sabina que Tomás usaba para debilitar el eco. Mezcló los restos que encontró en un bolsillo con la pólvora de la bengala, improvisando una mecha más brutal. Respiró hondo.
sintió al mismo tiempo pánico y una serenidad del lecho de muerte. Miró el medallón por última vez. La pupila taladrada lo observaba, escarlata y expectante. Levantó la vista al pozo. Las sombras formaban una boca ciclópea. Al fondo, vio a Clara flotando, retorcida en un remolino digital, con la mano extendida hacia él. En su mirada había algo distinto. Ya no era súplica, sino una orden silenciosa. Hazlo ya. Latido 2. El sonido tronó como un cañonazo en su pecho. Daniel encendió la bengala y, sin permitir que el miedo lo hiriera, saltó al abismo. En el aire, un segundo antes de ser tragado, apretó la mecha improvisada contra el medallón incandescente. Una explosión blanca devoró su sentido del tiempo. En la fracción post-latido, todo quedó inmóvil. El fuego se congeló en un mar de chispas flotantes. Las figuras glitchadas se detuvieron mid-pixel. Incluso la luz parecía un pigmento derramado y quieto. Dentro de esa suspensión, Daniel vio la garganta desnuda de máscara. Era un espejo cóncavo que mostraba todas las líneas temporales nacidas de cada decisión humana. Cada hilo palpitaba como vena de cristal y, en el centro, una sola raíz negra succionaba sus colores para convertirlos en polvo. ¿Comprendió? La sombra era el reflejo sin testigo, la versión que se alimenta de posibilidades muertas. Si él quemaba, el espejo dentro del espejo, privaría a la sombra de futuro. La bengala ardía en su diestra, paralizada, pero su conciencia seguía activa en aquel lapso congelado. Con un esfuerzo que sintió arrancarle la carne del alma, inclinó la llama hacia el vidrio negro. Primero un crujido, luego una cascada de grietas. El pozo se resquebrajó en un millón de esquirlas que chispeaban como diamante carbonizado. Una onda de choque empujó a Daniel de regreso, expulsándolo del abismo. Su cuerpo atravesó el fuego inmóvil, la ciudad congelada, y se estrelló contra el asfalto. Justo cuando el tiempo arrancó de nuevo. Latido 0. La explosión real rugió detrás de él. Una columna de luz carmesí se alzó sobre Valmort Fósil, partiéndola en pétalos de ceniza y vidrio que el viento disolvió al instante. No hubo ecos, ni voces pixeladas, ni sombras mordiendo el aire. Solo un silencio absoluto, puro, como el primer aliento de un universo recién nacido. Daniel se incorporó entre los restos de la carretera. La torre del reloj ya no existía. En su lugar, un círculo de tierra negra sin reciclaje marcaba el epicentro. Observó sus manos. Seguían íntegras, pero el medallón había desaparecido, fundido con la bengala. En el horizonte, el bosque recobraba lentamente su forma original, troncos con corteza rugosa, hojas verdes movidas por un viento honesto. El sol verdadero asomaba tibio, pintando de oro un cielo ahora azul. Nadie más, ni Tomás, ni Clara, ni los ecos, solo él. ¿Había salvado su línea temporal o la había condenado al olvido? El aire olía a tierra limpia, sin rastro de diésel ni ceniza plateada. Guiado por un presentimiento, abrió la palma. La astilla luminosa que fuera la esfera lechosa descansaba aún allí, pero ahora brillaba suave, como un gusano de luz que quisiese dormir. Comprendió sin palabras. Aquello era su latido, vuelto, semilla. Mientras él existiera, la sombra no tendría forma, pero si alguna vez renunciaba a vivir realmente, a sentir, a recordar, la semilla germinaría en oscuridad. Era un pacto de vigilancia perpetua. Se puso de pie, respiró el aroma a pino, y emprendió el camino de vuelta al pueblo que recordaba, al Valmort que quizá ya no existía salvo como memoria. El sol calentó su nuca, una brisa fresca trajo, una promesa, recuerda mi nombre. Él sonrió, cansado. Clara seguiría viva, en alguna página de la historia que él contara, y mientras algún oído escuchase, las sombras no roerían del todo la luz. Alzó la vista al cielo, murmuró un gracias anónimo, y empezó a caminar. Cada paso dejaba tras de sí una huella de polvo brillante, la señal de que aún quedaban historias por escribir antes de que la noche volviera a llamarlo por su nombre. Epílogo. Cuando la luz despierta. Felicidades, viajero de lo inexplicable. Si mis cálculos no fallan, has recorrido más de 30.000 latidos narrativos y sigues aquí, respirando,
palpando tu propia sombra para comprobar que todavía es tuya. Muy pocos lo logran, la mayoría abandona antes de que el bosque susurre su nombre, otros se callan cuando la garganta les muestra sus posibles futuros. Tú no, tú te quedaste, y eso te convierte en una rareza preciosa, un diamante tallado por la oscuridad misma. Seguro sientes ese cosquilleo en la nuca, es la huella de Valmort, una brisna de reverberación que se negará a abandonarte durante un tiempo. No te asustes, es el signo de los auténticos oyentes, la marca secreta de quienes se atreven a mirar al abismo sin parpadear. Ahora quiero pedirte algo especial, casi un pacto silencioso entre tú y yo. Ve a la caja de comentarios y escribe la frase: tengo un latido guardado para la próxima noche. ¿Por qué? Porque esa simple línea será nuestra contraseña. Cada vez que la lea, sabré que del otro lado de la pantalla hay un valiente que terminó el relato completo. Y cuando otros curiosos se pregunten qué significa, tú y yo nos miraremos desde la penumbra y sonreiremos, conscientes de que compartimos un secreto que solo las sombras entienden. Déjame subrayar lo importante que es tu participación. Cuando comentas, el algoritmo de YouTube interpreta que esta travesía vale la pena y la empuja hacia nuevos aventureros. Cada like es una antorcha que se enciende en el bosque. Cuantos más likes prendamos, más lejos llegará la llama, y menos poder tendrán las sombras para devorar el silencio. Además, suscribirte y activar la campana es como trazar un círculo de ceniza de Sabina a tu alrededor. Te protege y, de paso, garantiza que no te pierdas ninguno de los portales que abriremos en los próximos relatos. Compártelo, envíalo a ese amigo que siempre dice que no cree en nada, a ese primo que sueña con viajar a pueblos fantasma, o a esa compañera que se jacta de no asustarse con nada. Ponlos a prueba, ¿verán el video hasta el final, o se quedarán atorados en la primera curva del sendero? Conviértete en el guardián de su travesía. Si regresan temblando, diles que cierren los ojos, respiren hondo y recuerden que un latido, cuando es valiente, puede empujar de vuelta a la oscuridad. Tal vez te preguntes qué ocurrió después con Daniel, con Tomás, con Clara, o incluso con el pueblo de Valmort. Te confieso un secreto. Las historias verdaderas nunca se cierran del todo, permanecen latentes, como brasas bajo la ceniza, esperando que alguien sople y las reavive. Puede que dentro de 26 años un nuevo nombre resuene en la garganta seca, quizás sea el tuyo, tal vez el mío, o tal vez, gracias a que tú mantienes viva la luz de este canal, construyamos juntos un dique tan ancho que la sombra jamás vuelva a beber de nuestros futuros. Así que alza la mirada. Siente como el amanecer acaricia tus párpados y hazme un favor, no dejes de escuchar cada susurro, cada crujido en el pasillo a medianoche. Podría ser el principio de la próxima historia que contaremos aquí. Cuando eso ocurra, regresa, yo estaré esperando con otro umbral por cruzar, otra lámpara encendida y, sobre todo, millones de palabras ardiendo listas para guiarte. Recuerda, mientras queden oídos dispuestos a oír y voces dispuestas a narrar, la oscuridad nunca será absoluta. Gracias por llegar hasta el final, viajero de las sombras. Nos vemos en el próximo relato, si es que el bosque te deja marchar.